¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo, Nuria. Y además hoy con Igualmente, un invitado muy interesante, que es un libro que ha tenido mucho éxito, desde con un luego, título muy sugestivo desde y luego. muy atractivo. Jorge Dioni, bienvenido. Muchísimas gracias por vuestro Bienvenida a esa interés. España de las piscinas. Un hallazgo de título, tienes razón, José María. Es obra de la editorial, es obra de los editores. Sí, pero tuviste una inspiración, ¿verdad? Cuando tuvieron lugar las elecciones de abril de 2019, se podía mirar en las aplicaciones cómo había votado tu barrio. Entonces yo fui a mirar y vi que había votado a Ciudadanos. Y entonces busqué más lugares que también fueran naranjas y me pasé después a la aplicación del mapa. Y ahí vi que efectivamente una cosa que había en común, aparte de las calles rectas, las rotondas y que todos fueran desarrollos de los últimos 20 años, eran las piscinas. Todos tenían los puntitos azules y era algo que se podía seguir por toda España, ¿no? Y hay un cuento, ¿no?, que te inspira de un habitante que va pasando. Sí, bueno, es un cuento clásico de John Cheever, el nadador, es un cuento bastante, bastante turbador, en el que alguien después de una fiesta empieza a ir de piscina en piscina y se produce un recorrido que puedes interpretar como un descenso social, un descenso psicológico, va recorriendo las piscinas de su barrio, conociendo a todos, recorriendo todas esas personas y bueno, en esa caída hasta que al final llega a su propia casa, que descubrimos que está vacía y no sabemos lo que ha pasado y nos hace reinterpretar todo el cuento, todo lo que le ha sucedido. Pero, Jorge, ¿quiénes son los que viven en la España de las piscinas? ¿Quiénes son? Pues es gente como yo, gente de alrededor de 45 años, que hace 20 queríamos formar una familia, buscábamos una casa y lo más fácil, digamos, el producto o el camino que nos indicaron fue salir un poquito fuera de la ciudad y a esos nuevos desarrollos que se creaban, ya digo, de calles rectas, rotondas, urbanizaciones o chalets, siempre con piscina, o normalmente con piscina. Ahora hablamos de lo del camino que nos indicaron, que ahí viene un poco el meollo de la cuestión. José María. Te defines como power, ¿sigues siendo power? Porque me inventas una palabra de power. Sí, yo Lo sigo sigues siendo. viviendo allí, empecé a vivir ahí en el 2001 y ahí sigo, sí. ¿Qué es un power? Explícanoslo, por favor. Es ese tipo de persona, ya digo, que a finales del siglo pasado, toda la gente que fuimos a EGB, que somos una especie de boom generacional, pues sí, tratábamos de encontrar un sitio para vivir y, bueno, como decía antes, el camino que se nos indicó fue ese, porque era mucho más sencillo conseguir una hipoteca en uno de esos nuevos desarrollos que en la ciudad. Más sencillo porque las propias cajas de ahorros financiaban esos proyectos e incluso era más barato. Es decir, por el mismo precio que uno se podía comprar 50 metros cuadrados en Saín de Baranda o en Chamberí o en el centro de Zaragoza, uno tenía un piso de 120, 150 metros cuadrados en las afueras. Y claro, la facilidad que ahora mismo que hay de comunicaciones te decía, bueno, pues vete. Y así tienes un lugar tranquilo, más sosegado, más amplio, nuevo, que Con después, bueno, piscina. claro, como es nuevo, Y no con tiene piscina. servicios, Claro. pero es nuevo y la pinta es fantástica. La verdad que la relación entre arquitectura y política ya es antigua y es verdad que grandes arquitectos ya han hablado de esa relación y de cómo define, ¿no?, a los grupos de personas o a las sociedades. Es verdad, por ejemplo, pues en Madrid que se protegió muchísimo el centro y al final tenías que ir a vivir fuera, ¿no? ¿Cómo repercute en la ciudadanía los diseños que hacen los políticos de las ciudades? Es algo que, por supuesto, abordas en el libro, ¿no? Claro, esto es... parece muy nuevo lo del el urbanismo crea ideología, pero en realidad es la historia de la humanidad. Es decir, en el momento en que el ser humano se asienta en un lugar y decide que un palacio es muy grande, ya está indicando algo. En el momento que se construye una muralla, ya se está indicando algo. ¿Qué edificios son los importantes? Pues hay una frase de un escritor griego que dice, bueno, si una ciudad no tiene baños públicos, no tiene ágora y no tiene teatro, no merece llamarse ciudad. Es decir, los lugares... Tomás Moro, cuando plantea su ciudad, dice, todas las casas son iguales. Su manera de decir, todas las personas que vivan aquí deben ser iguales. Y lo mismo con la evolución, cuando Haussmann cambia París y hace grandes bulevares, aparte de facilitar el despliegue del ejército, lo que está diciendo es lo importante es la movilidad.
¿eh? Estamos en un momento en que ya lo importante es la movilidad de las personas, la movilidad de la información, la movilidad de las mercancías. Siempre te está indicando algo, el urbanismo, claro. Yo creo que cuando viajé a Moscú o a San Petersburgo, por ejemplo, pues la magnitud de esos edificios soviéticos, ¿no? También reflejaba precisamente el poderío, ¿verdad?, del dictador frente al ciudadano, ¿no? Sí, claro, y además que sean grises, ¿no? Por ejemplo. Eso es, eso es. Esa arquitectura brutalista, ¿no? Ya que también la tenemos. Sí, que también la tenemos aquí. Sí, también lo cuenta en el libro. La sede de la Caja de Caja Duero en Soria es de ese tipo de arquitectura, es tremenda. Sí, bueno, que eso se identificó en su tiempo con la modernidad, que también es una paradoja, pero vamos, no es. Y detrás de esa configuración urbanística, ¿qué proyecto político hay? ¿Qué proyecto político hay? Si es que hay alguno. Claro, habría que diferenciar entre proyecto político electoral y, digamos, un proyecto político más de fondo, más general, más de fondo. Hay un momento en el que hay muchos urbanistas en el que dicen, bueno, vamos a sacar un poco a la gente de las ciudades, vamos a despejar, porque si concentramos mucho a la gente en las ciudades, concentramos mucho a los trabajadores al lado de los centros de trabajo, se producen conflictos. Entonces, una manera de desactivar el conflicto social es la dispersión. Esto es algo que en el plan que hace Arturo Soria para la ciudad lineal, él mismo habla que una de las ventajas, aparte de la higiene, es la tranquilidad social que su proyecto puede aportar a la ciudad de Madrid. Y esto está en el foco, es decir, se crea, digamos, la identidad pasa del trabajo al estilo de vida. La identidad, cuando uno está rodeado de gente que más o menos trabaja en fábricas como la suya, lo que podía ser el Bilbao de los años 20, 30, es decir, no solo construye partidos políticos o sindicatos relacionados con el trabajo, sino ateneos, corales, clubes deportivos. La mayoría no, hay un montón de clubes deportivos del cambio de siglo, de principios del siglo XX, que están relacionados con el trabajo, el mismo Athletic de Bilbao o el Recreativo de Huelva, etcétera, etcétera. Digamos que construye esa identidad. Si la gente sale fuera, pues la identidad pasa a ser el estilo de vida, la familia, la propiedad, pasa, digamos, a hacer una reestructuración de las prioridades. Y claro, es un estilo de vida más individualista. Para unas cosas puede estar bien y para otras cosas no está tan bien que sea individualista. El individualismo disuelve un poco la comunidad y eso, cuando uno quiere realizar un proyecto comunitario, del tipo que sea, pues siempre va a tener problemas, claro. La verdad es que yo no sé, ¿sabes? Vivimos como en un mundo de víctimas, ¿verdad? Entonces, leyendo el libro digo, ¿los habitantes de Los Pau son víctimas de algo o no? No. Para nada. Para nada. Bueno, no sé, yo no soy víctima de nada. Yo creo que no Eso sé. está muy bien. Hombre, a ver, sí, hay mucha gente que lo ha estructurado muy bien. Es decir, claro, la víctima es un gran reclamador de derechos. Entonces, te sitúa en una posición muy positiva, ya digo, para reclamar derechos, pero no sé, yo no he visto esa cuestión de ser víctima de una algo. ingeniería social, víctima de no querer No vivir creo, en el Pau, no, son elecciones personales, que es algo que también tú reclamas claro, en la lectura del libro, sí, ¿verdad? o sea, el pensamiento conspiranoico siempre reduce los análisis y siempre estropea los análisis, no hay que salir de eso, no hay una mano negra, no, hay una confluencia de intereses de mucha gente, no sé, cajas de ahorros y una generación que queríamos comprar casas, no alquilar casas, queríamos comprar una casa porque también hay una tradición en España vinculada a la compra de la casa, también teníamos una generación anterior que nos podía ayudar en muchos casos, es decir, hay una ley que facilitó a los ayuntamientos esa capacidad de recalificar y de crear su propio urbanismo, se creó una competencia entre los ayuntamientos por atraer esta inversión de las constructoras también aceleraron en un momento dado, hubo un momento que trabajaba para la Liga de Baloncesto en una etapa de mi vida y recuerdo que más de la mitad de los equipos que jugaban en esa liga estaban patrocinados por empresas de la construcción, empresas locales de la construcción. Grupo Dunas, Grupo Vegar,
Polaris War, Eran a los más Casballo, potentes, sí, sí. que eran muy potentes, muy potentes. Había ahí dinero y todo eso, pum, cayó. Entonces, yo no creo, la conspiración nunca me gusta, ¿no? Sí, hay una siempre hay confluencias de intereses y al final eso es lo que hay y hay que analizarlo para ver el mundo real. Está muy bien lo que has dicho, pero hay un cambio, ¿no?, entre alguien que vive en el centro de una ciudad, una sociedad que está articulada en torno a ciudades, como son las sociedades latinas, ¿no?, que nos gustaban las ciudades o nos siguen gustando, no sé, frente al modelo anglosajón, ¿no?, que es mucho más disperso y abierto y desestructurado, ¿no? Los anglosajones se van a vivir al campo, es una obsesión. Los latinos hasta hace poco tiempo se iban a las ciudades porque les gustaba vivir unos encima de otros, ¿no? Pero entonces saltamos, ¿no? Saltamos al habitante, a la persona que vive en las afueras, ¿no? ¿Qué cambio se ha producido ahí psicológicamente, políticamente? Luego hablamos, si quieres, moralmente, pero ¿qué cambio se ha producido? Yo creo que el principal cambio es de la disolución de la comunidad. Yo creo que hay dos grandes inventos del ser humano, el lenguaje y la ciudad, que son además dos inventos que crean comunidad, o sea, que crean comunidad con otros diferentes y que nos unen a otros que son diferentes a nosotros. Y la disolución de la ciudad o salir a estos barrios aún no cerrados, es decir, todavía estamos, el nivel de dispersión que hay que puede haber en España es muy escaso comparado con América, con Norteamérica, con Centroamérica o con Sudamérica, donde hay barrios, fortalezas amurallados y que están totalmente desconectados. Entonces, eso es como crear un nuevo lenguaje. Eso es como hay una parte de la sociedad que se va, se independiza y carece y pierde, claro, esa responsabilidad social respecto a toda la comunidad. Es decir, bueno, los problemas que sucedan allí no me afectan mucho, aquí no van a llegar, entonces, bueno, yo me desentiendo un poco. Se produce esa disolución sí. Y, claro, se produce esa evolución que se ha producido en toda América de enfrentamiento brutal, claro. ¿Por qué? Porque hay una incomunicación entre la gente, no hay una ciudad, no hay espacios públicos para encontrarse, para consensuar cosas diariamente, entonces, ¡pum!, se produce el choque. En Estados Unidos es muy frecuente, o se ha visto con mucha claridad, me parece, la concentración de gente en barrios según afinidades políticas, ¿no? Eso no sé si se está produciendo en España, aunque de alguna manera tú pareces sugerir algo parecido, ¿no?, con lo de las piscinas y el color naranja de Ciudadanos. Bueno, en un momento no sé. dado podía haber sido así, sí. Claro. Podía haber sido así. Era un partido. En Estados Unidos, no solo por renta, sino por raza. Es decir, sí, bueno, se produce una división bastante terrible. Es decir, hay mapas que puedes elegir por raza, por nivel de estudios, por renta, por religión, y ves que efectivamente, que esto es algo que hay gente que ha estudiado, se produce lo que es la homogenización de los lugares. La gente quiere vivir en lugares donde haya gente que se parezca. Bueno, allí interviene el gerrymandering, es decir, el diseño electoral que aquí por ahora no existe, ¿no? No sé si llegará alguna vez a existir. Ojalá que no. Sí, eso es un experimento y sería terrible. Imagínate. Sería terrible, pero bueno, eso no existe. Pero bueno, ¿no se crea un nuevo lazo social comunitario en estas nuevas formas de urbanismo? Es decir, los habitantes, la gente que vive en un PAU, ¿no?, o en una nueva forma de urbanización, no recrea en su propia urbanización elementos de la antigua ciudad o simplemente desaparecen. Claro, todo depende del tamaño. Depende del tamaño. Dentro de las urbanizaciones sí se crea. Y la piscina es muy importante para crear comunidad. Es decir, una cosa que me da cuenta es, además viendo varios casos que me han hablado de urbanizaciones donde no había piscina, han hecho piscina, la gente ahora se conoce mucho más que cuando no había piscina. Es decir, la piscina es un lugar de encuentro clave, es un lugar de encuentro y un lugar festivo, alegre, donde la gente se reúne cuando hace bueno, en una situación, una caracterización
de amistad, es decir, Sí. en Bañador, que todos somos iguales, más o menos. Por desgracia. Claro, más o menos. general. Sí, ahí ya no hay nada Yo que... tengo dos vecinos no que se puede juegan a simular ya waterpolo, nada. no son iguales, pues están muy buenos, entonces no son iguales que los demás. Pero somos todos más o menos iguales, entonces se promueve, los días son largos, es decir, ahí está ambiente festivo, es decir, bueno, nos tomamos unas cervezas, hablamos, todas esas cuestiones. Yo lo he visto en mi comunidad, yo no soy una persona personalmente club muy para sociable, los cumples de los pero claro, niños, sí, claro. celebramos cumples que invitas a todo el mundo, ha habido torneos de mus, la gente hace grupos y sale en bici. Sois los nuevos pueblos. A mí me un- recuerda a mi pueblo cuando era pequeña. Pero ¿no te parece que hay eso... un aquagym y Sí. hay una comunidad, es decir, no sé, oye, régame las plantas, sube a dar de comer al gato, necesitas algo, pues además en estos 2 años ha sido bastante habitual todo esto. La cuestión es, cuando el barrio es muy grande, y la densidad es muy bajita, claro, poner un comercio, que es un lugar de reunión, no es rentable. Entonces, eso sí que, sí que desliga. Cuando el barrio es muy grande y las avenidas, las calles son muy grandes también, no se cruzan, cuesta cruzarlas. Ya. Cuando a veces no hay, no se puede urbanizar, no se puede poner comercios en los bajos, también es porque eso al final son lugares, no voy a decir peligrosos, pero son lugares un poco inhóspitos, es decir, no hay nadie. Entonces, todo es una cuestión de escala. Todo es una cuestión de escala. Yo he tenido mucha suerte porque mi barrio en concreto es pequeño, pero hay barrios muy grandes. Hay barrios muy grandes. Bueno, no sé, Vallecas, Carabanchel, el Cañaveral son muy grandes, donde hay enormes distancias, donde cosas como mandar a tu hijo a comprar el pan, que es algo fundamental, no se puede hacer, porque ya digo, hay avenidas, la panadería no está en tu manzana, entonces, claro, al final no se produce ese estar en la calle, que es fundamental. Me ha sorprendido del libro de Jorge porque, claro, pensar en la creación de identidades gracias al urbanismo ya en esta época, pues dices, yo creo que la creación de identidades iba más ligada a los teléfonos móviles, al WhatsApp, a las redes sociales. Es decir, la identidad ya vinculada a algo de la realidad, a mí me ha sorprendido. Pues es fundamental, qué sé yo, si vas en metro, vas en coche, a la hora de... Pero siempre vas mirando el teléfono móvil. Un coche un poco sí, menos. pero claro, ir en autobús o en metro te obliga a ir a un sitio concreto, ajustarte a unos horarios, compartir un espacio con otra gente y ser educado. No poner el teléfono a toda pastilla, ceder el asiento, ceder el paso, una serie de cosas. Te obliga bueno, lo que antes se conocía como civismo o educación, te obliga a ese consenso con los demás. En el coche puedes hacer lo que quieras. Tener una serie de comercios a los que tú vas te conecta con la producción, aunque parezca que no. Es decir, yo voy a ver al frutero o al pollero y hablamos, o al carnicero, al panadero, y a la panadera, y hablamos, y te cuentan cosas, y oyes cosas. En el centro comercial, en el supermercado, todo eso no se produce ese contacto con el trabajo, sino que, oye, es unas grandes estanterías, Sí, más toma lo aséptico. que quieras, Sí. y no sabes exactamente quién te cobra, Dentro de poco nadie. y entre poco nadie. Entonces no tienes ninguna relación ni con el trabajo, ni con la producción, ni con la distribución. Mucha gente Y de los eso- pueblos eso lo ve como una ventaja cuando se venía a la capital. No ser nadie, ser el mismo. Sí, bueno, claro, el anonimato, sí, era una ventaja, pero no tener esa relación, ya digo, con el trabajo, con las cosas, ir a un sitio, coges y te lo llevas. En Estados Unidos, los centros comerciales están en una crisis seria. Y estamos pasando ya un momento en el que uno pide desde su casa y se lo traen. Eso ya es una desconexión total. Ya te da igual Una que vivas en un desconexión pau total. o en el centro de Madrid. Te lo traen y ya Claro, está. es una Estás en tu casa hablas con de tu ordenador. cochismo, Sí, sí. hablas de cochismos, de la ideología o de la forma de vivir relacionado con el coche, que sería un poco la España desconectada, ¿no? que estás describiendo. En el fondo es un reverso de la España vacía o vaciada, ¿no? Porque es una España muy individualista, sin referencias,
Eso es un poco la España que describes, o los peligros de la España que describes. Esa España, lo acabas de decir, ¿no? La desconexión, ¿no? La desconexión literalmente desconexión. La desconexión de la responsabilidad con la comunidad. Sí, a ver, sí, de la comunidad. La semana pasada estuve en Salamanca y yo soy de un pueblo de Zamora, entonces, pues no sé, la calle Toro y la calle Zamora en Salamanca, las calles comerciales eran calles muy potentes, y yo hacía tiempo que no iba a Salamanca y me sorprendió, claro, la sustitución de los comercios por franquicias y ver que había locales vacíos. Y la caja de ahorros, que ya no existe, Caja Duero, ahora es de Unicaja, pero bueno, están intentando vender el edificio. Y, claro, se produce una retirada de todas. ¿Dónde está esa gente del comercio que estructuraba la ciudad? Se ha retirado. Se ha retirado a cobrar alquiler de esos locales. Claro, eso se produce una retirada también de las élites que manejan o que estructuran una comunidad. Eso, a lo mejor es que la gente prefiere ir uniformada con lo que vende la multinacional. Bueno, sí. Quiero decir, pero también ha sido más fácil. barato también comprar. Sí, sí. ¿No? La ropa, ¿no? En grandes almacenes es mucho más barata, ¿no? Claro. Y ha sido más fácil. Hay una pregunta que yo creo que ha circulado todos estos años, ¿no? ¿Dónde están las élites de Barcelona? ¿Dónde está la gente de orden de Barcelona? No se la ha visto. ¿No? Claro, no se la ha visto porque se fue. Hizo lo mismo que en Salamanca. Y ahí les ha dejado con todo Se fue, cerró la pequeña empresa porque, digamos, que la crisis se la cerró, cedió el comercio, el butigué, decidió cerrar el local o cedérselo a Inditex o a una franquicia que venda souvenirs, y se retiró. Y claro, eso lo que hace es que tu responsabilidad con el territorio y con la sociedad sea mucho menor. ¿Por qué? Porque tú de lo que sacas dinero es de un alquiler que te va a llegar, vivas allí o vivas en otro sitio, y del flujo, de que circule gente, que esa es la idea del cochismo, de la movilidad, es decir, poner la movilidad en el centro. A ti lo que te interesa es que circule gente, no que la gente que esté allí esté mejor o peor. Bueno, si hay más jaleo, menos jaleo, bueno, da un poco igual, pero tú lo que sacas es que vengan muchos turistas y que circulen muchos turistas. Entonces, eso, ya digo, reduce la responsabilidad con lo real, con el territorio y la sociedad, que es lo que se acaba quedando. En el libro, en varias ocasiones, sí que se hace referencia a una frase que es la de queremos una España que no sea de proletarios, sino de propietarios. De hecho, cada vez hay más propietarios. Es un signo, yo creo, ¿no?, de España, el intentar defender esa propiedad. Eso tú, Diony, ¿cómo lo interpretas? Lo interpreto como, a ver, las sociedades un poco inestables siempre han estado más vinculadas a la propiedad. Es decir, el arco mediterráneo era el más vinculado a la propiedad. También quizá tiene que ver con la religión, no, pero bueno, no me atrevo a decir. Y después ha sido el arco del este. O sea, siempre éramos España, Malta, Italia, Portugal, y ahora Bulgaria, Rumanía tienen tasas de propiedad inmobiliaria del 90%, es una barbaridad. Yo la achaco a esto, en una situación un poco inestable, precaria. Es interesante tener una casa y legar una casa a los descendientes. Poner en valor tu patrimonio. Poner en valor tu patrimonio. Claro, esto que comentaba antes de toda esa gente que se ha retirado, decía la gente de orden, ¿no? Hay un libro que se llama Gente de Orden, de un periodista de Barcelona, habla de la historia de su familia y, bueno, vinculado a unos laboratorios, y los laboratorios cierran en la crisis de 2008, pero claro que era el suelo donde se edifica un piso y de ahí saca la renta. Entonces, claro, la propiedad es muy importante. Me parece muy interesante que, sin querer meterme en otros líos, en los últimos años no estemos discutiendo tanto de qué modelo energético queremos, qué modelo de producción queremos, cómo lo vamos a hacer, sino de quitar el impuesto al patrimonio. Que bueno, bien, vale, se puede discutir de eso, pero ostras, yo creo que decir qué modelo energético vamos a querer
si vamos a seguir siendo un país dependiente o no, O ahora que eco-friendly, tenemos una pagar más, oportunidad de claro. que hay una revolución, que igual podemos pasar de ser un país dependiente a ser un país autosuficiente, me parece también un debate que se debería dar. A mí me recuerda a veces los argumentos del libro a libros como Solo en la bolera, o de Putman, o esa crítica neoconservadora, ¿no?, en cierto sentido norteamericano, ¿no?, en la que se ponen en el centro las cuestiones comunitarias, ¿no?, las cuestiones de referencias comunitarias, y me interesa mucho que hables de eso en cuanto al proceso en España, ¿no? Es decir, quizá gracias a lo que tú describes como la España de las piscinas, o los PAU, este tipo de urbanizaciones o de organizaciones urbanísticas, ¿cómo se pierde eso si entramos en una sociedad de anomia? ¿Es lo que está pasando? ¿Es lo que nos está pasando? El epílogo se llama dispersión o comunidad. Sí, no, sí. Nos está pasando eso. Hay una cuestión que nos va a diferenciar bastante de ese modelo estadounidense. Que bueno, yo soy profe de escritura y la repito mucho, que es el pozo religioso. Es decir, La familia. Claro, parece que no te das cuenta, pero una novela protestante es diferente de una novela católica, es diferente. Y una sociedad protestante es diferente. El protestantismo es mucho más individualista, es de leer la Biblia individualmente y de beber individualmente, mientras que nosotros somos de beber juntos, o sea, somos de fiesta. El botellón, por decirlo así, es también un acto comunitario. Yo no lo tengo tan claro, pero este modelo urbanístico sí promueve una cierta disolución de la comunidad. No tengo nada claro que lleguemos a esos niveles, o sea, porque ya digo, aquí la familia es muy importante, es muy importante. O sea, aquí no se deshace el cuarto del niño cuando se va a la universidad y no puedes volver nunca más, ¿no? Aquí, bueno, oye, si te va mal, aquí tienes un plato de lentejas siempre, o sea... Y un tupper siempre, preparado. o sea, estás bien. El niño que no se va nunca. Sí. Bueno, ya tengo una edad, pues todavía estás bien, hijo, tal, sí. La verdad que es muy interesante también pues, todo el tema de las licencias urbanísticas, de cómo no se llega a liberalizar el mercado de la vivienda, cómo está tan intervenido por los políticos. Sí, también el tema del mito del mercado libre, ¿no?, que tú hablas con bastante, con cierta intensidad del asunto. Es decir, que la evolución urbanística no es solo fruto de un mercado en el que todo el mundo toma decisiones autónomas, sino que está guiado por otro tipo de intereses, ¿no? Y estamos al final de un proceso en el que han intervenido muchos otros cuestiones que no solo la elección individual. Es que el suelo es una importante fuente, es una mina de oro, ¿no? Es una mina de oro, entonces todo el mundo quiere rascar. Si uno está en el círculo en el que se toman las decisiones, cosa que sucedía con bastante claridad hace 20 años, uno está en el ayuntamiento, diputación, que está también en la caja de ahorros, que está relacionado con las constructoras. Poder, claro, se produce ahí una colaboración público-privada para... Mientras un político puede decir hacia dónde se desarrolla el plan general de urbanismo, pues claro, evidentemente. Y luego bueno, eso lo lleva hace a la el corrupción, político, claro, lo hace evidentemente. también... el modelo PAU lo que permite es una enorme recalificación de terreno. Se permite desarrollar grandes extensiones de terreno. Grandes extensiones de terreno que no se van a urbanizar próximamente. Es decir, pero crean derechos. Entonces, también hipotecan a la propia ciudad. En Madrid se hizo un plan urbanístico que, pues, aunque moderemos nuestra dieta y hagamos mucho ejercicio, no lo vamos a ver, porque hasta que Valdecarros, que seguramente sea el último de los desarrollos, esté completamente hecho, sea ciudad, con gente viviendo, autobuses paseando, comercios abiertos, nos vamos a ir a 30 o 40 años en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que Rafael Chirves lo explicó muy bien en Crematorio. Hay una confluencia de intereses
muy basada en la corrupción también, claro. Es que el Estado no crea mercado, el Estado no crea mercado libre, eso está clarísimo, y ya, pues claro, eso entonces, lleva ¿cuál lo que sería lleva. la solución? Sí, habría que haber liberalizado más la ley aquella del Partido Popular que el Tribunal Constitucional echó abajo, ¿no? La de No me atrevo a... No. No te quieres Es aventurar, no te quieres mojar a en ver, esta piscina. No, es que el mercado libre Sí. es muy arriesgado. Mm. Es muy arriesgado, porque puedes perder. Entonces nadie quiere perder. Entonces, siempre es mejor que te estén sosteniendo un poquito, ya digo, esa colaboración para que si hay cualquier problema, pues te rescaten de alguna manera, te reconozcan los derechos sobre el terreno, es decir, hay algún tipo de rescate. El mercado libre será en los mercados. Uno va a un mercadillo y ahí hay un mercado libre. En una administración pública. Eso es un mercado libre. Así Pero es. fuera de ahí no existe el mercado. Está completamente... Pero vamos, el propio sector privado quiere que esté intervenido, creo yo, porque así es un colchón de, oye, las cosas van mal, no me hundo. Que no vuelva a pasar lo del 29, que no vuelva a pasar lo del 29, que no se suicide nadie más. En fin, Jorge, ¿ya has abandonado ya el tema urbanístico? ¿Estás trabajando o sigues ampliando la España de las piscinas o no? Sí, sigo ampliando. ¿Ah, sí? Tenía otras ideas, pero bueno, la editorial le gustaba que siguiera por este tema, que también tenía y al público, ¿no? Parece. Bueno, sí. Y parece que también interesa. O sea, que vamos a tener nueva entrega. Bueno, Bueno. Probablemente, sí. Yo creo que esta idea de qué pasa con las ciudades, ¿no? Eso me preguntan muchas veces, ¿por qué se fue la gente? Pues voy a intentar responder a la pregunta. Porque le daba la ¿Por gana. qué se fue la gente también? Quizá. Es que muchas veces es eso, que la gente se hace lo que le da la gana. Y a veces no podemos, en fin, dirigirlos más. Jorge Dioni, muchísimas gracias por haber venido a Libros con Marco. Muchas gracias, Jorge. Gracias, José María. Muchas gracias a ti, querida. Gracias a todos por estar ahí.